Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La educación y la enseñanza en el Islam. Número 1. Mártir Morteza Mutahari. La inteligencia y la ciencia deben ser usadas a la vez. Ser libre y liberar la mente de las influencias, costumbres y rutinas sociales. El Sagrado Corán dice, y cuando se les dice, seguid lo que Dios ha revelado, dicen, no, seguiremos las tradiciones de nuestros padres. Pero, ¿y si sus padres eran incapaces de razonar y no estaban bien dirigidos? El lujo, capítulo 43, versículo 23. El principio del Corán es el reproche a las personas que imitan a las costumbres de sus antepasados y no piensan liberarse de las ataduras de sus podridas ideas que les ata de pies a mano. El objetivo que persigue el Islam es la educación. ¿Qué es la educación? El pensamiento y la inteligencia son la medida de valoración del hombre. No debemos hacer las cosas porque nuestros padres lo han hecho así. Se dice que el imán Sadi alayhi salam fue un día a casa de un amigo. Esta casa era pequeña y modesta. El imán sabía que este amigo podía tener una casa mejor y le preguntó, ¿cómo es que tú vives en esta casa? El hombre respondió, oh descendiente del profeta de Dios, esta casa era de mi padre, mi abuelo y mis antecesores, y no quiero irme de aquí. El imán dijo, si tu padre era ignorante, tú también tienes que serlo. Si tu padre no entendía, tú también quieres ser prisionero de su falta de entendimiento. Vete y hazte una buena casa. Estos son pequeños detalles. Es posible que el principio del hombre no los perciba, pero sí el Sagrado Corán y los imames, los mejores analistas del libro, hablan sobre estos temas. Por algo tiene que ser. Si prestamos un poco de atención, sabremos que el objetivo de esto es que el pueblo llegue a formarse. El Corán dice, si quieres seguir a la mayoría de la gente de la tierra, desvía tu camino de la justicia. La mayoría de la gente son seguidores de la duda y el cálculo. No siguen la inteligencia, ciencia y seguridad. Están adheridos a las telas de araña de sus propias dudas. El hombre está influyendo por el juicio de los demás, aún en problemas que depende de él. No se debe dejar influenciar por el juicio de los demás, sino usar el propio razonamiento basándose en la inteligencia y el pensamiento. Hay una diferencia entre la ciencia y el ser científico, y la otra es poseer espíritu científico. El verdadero científico es aquel cuya ciencia está completada con su espíritu científico. ¿Cuál es el espíritu científico? Cuando se nutre el instinto del hombre en busca de la verdad, y esto es el espíritu científico. El Sura 29, ley 69, la araña, habla de la ayuda que le da Dios para la imparcialidad a quienes hayan combatido por nosotros. Hemos de guardarles por nuestros caminos. Dios está en verdad con quienes hacen el bien. El espíritu científico busca la razón. Un instinto educativo debe enseñar el espíritu del estudiante. Vemos entrar a los colegios y universidades a muchos estudiantes, pero al entrar y al salir, salen sin espíritu. Su finalidad es como perder ese espíritu oprimiendo a su misma gente. Si sale de abogado, solo piensa cómo exprimir la sangre de su comunidad. Dice que un hombre muy anciano llegó al cementerio y vio escrito en una tumba que decía, aquí está un hombre abogado, honesto y justo. Entonces el pobre hombre de edad avanzada le preguntó a los que lo acompañaban, hay 3 hombres enterrados en una sola tumba. Nunca en mi vida había visto que el abogado lo entierren junto a hombres honestos y justos. La verdad que hay millones de egresados profesionales, pero pocos tienen espíritus científicos. Hasta el campo teológico puedes ver a muchos musulmanes, pero muy pocos creyentes. El Sagrado Corán lo reafirma en el Sura 49, ley 14. Decir más bien, hemos abrazado el Islam.
la fe no ha entrado aún en vuestros corazones. Pero si obedeced a Dios y a su enviado, no menoscabará nada vuestras obras. Dios es indulgente, misericordioso. Se narra que un día llegaron a decirle al imán Jomeini Rahmatullah Alayhi: oh imán, unos estudiantes musulmanes talabé se están robando las prendas de sus hermanos y del seminario. Entonces el imán Jomeini Rahmatullah Alayhi respondió: no digas estudiantes, talabé, más bien di ladrones con ropa de estudiantes, sin espíritu de estudiante. Hermanos y hermanas, algunas de las ciencias son obligatorias para el hombre, como por ejemplo aquellas que son los prólogos de la fe, porque la fe es una consecuencia del conocimiento y una causa de la imitación, tal como lo dice el profesor Murteza Mutahari. Las ciencias son una de las condiciones de la fe, conocimientos que son obligatorios. A medida que va creciendo su conocimiento, debe ser educado para que su fe vaya a la par. Toda ciencia debe tener ética y moral del estudiante. Cualquiera debe tener los principios del Islam que necesite la ciencia. Se convierte en obligatoria, o sea, obligatoriedad de por vida. Nosotros debemos orar, pero si el hombre quiere hacerlo correctamente, no podrá realizarlo a menos que sepa los problemas de la plegaria para su preparación y realización correcta. Debe aprender las cuestiones referentes a la oración, pero esto no es asunto exclusivo de la plegaria, también es aplicable al ayuno y otros semejantes. No es posible un médico sin ciencia, no puede caer un médico del cielo o caer de la tierra. Son estos mismos hombres los que tienen que conocer la medicina y aprender su ciencia, pues la ciencia médica es algo necesario, pero ¿cuál es su imitación? Hay que decir que en cualquier tiempo y medida su aprendizaje es algo obligatorio. El aprendizaje no es exclusivo para el asunto religioso, sino que es obligación en todo lo que conlleva en desarrollo de la religión. Esto es para concluir que se debe dar gran importancia a la formación de la mente y el pensamiento, y que el aprendizaje no tiene un límite determinado. El Islam ha traído unos principios y ha dado unos entendimientos a realizar. Estos actos alcanzan con la ciencia y es preciso aprenderlas. La enseñanza y el aprendizaje de la ciencia es algo obligatorio. La ciencia significa aprendizaje y aceptación. Decir lo que se oye basta para la ignorancia del hombre. Algunos parecen una grabadora lo que los demás dicen, ellos lo que repiten en otro lugar sin determinar que de lo oído poco se puede divulgar. Muchos científicos son menos inteligentes porque poseen una amplia información. Son pocos inteligentes porque todos científicos lo que han visto sin haberlo valorado. Lo divulgan sin conocer si su acto es no o no inteligente. El mensajero tiene que ser crítico, no solamente orador. Ibn Khaldun, el primer sociólogo e historiador de Oriente, dice: cuando estos hablan de la historia, solo buscan la confirmación del documento o qué tal fecha la ha señalado tal persona acreditada, cuando en realidad, anteriormente a esto, habría que buscar la exactitud del tema y pensar si el tema en sí concuerda con el razonamiento o no. Existe un hadiz en el libro de los 40 hadices que habla que a los 21 días Dios entra en el espíritu al afecto. Entonces el historiador del hadiz, o más bien el traductor del hadiz, a pie de página dice: por lo tanto, esto es aceptado en el Islam, el aborto. A'udhu billah. No debemos tragar entero en pleno siglo XXI. Lo que nos está matando es que nos gusta la ciencia, pero nos apartamos de la inteligencia. En el incidente de Haré sucedió una masacre en Medina. Uno de los invasores entró a la casa de uno de los habitantes de aquella ciudad. El dueño era un hombre, un pobre hombre, y su mujer aún estaba convaleciente. Después de haber dado a luz, el recién nacido dormía en la cuna. El invasor entró a la casa para llevarse algo, pero por mucho que buscó no encontró nada, y a causa de esa inútil búsqueda se enfureció y quiso matar al niño. La mujer le rogaba y le decía: yo soy la esposa de tal fulano, fuimos de los primeros seguidores del profeta, mi marido y yo juramos fidelidad al profeta en Rasbán. Aún a pesar de lo mucho que le rogó, el hombre, no haciendo caso, cogió al niño por los pies y lo estrelló con la pared, destrozándole la cabeza.
Esta historia la ha contado mucha gente, pero puede ser verdad. Es posible que una mujer que junto con su esposo han pactado con el profeta de Razbán puede dar a luz en el año 63 de la Hijra. Pensemos que esta mujer tiene 10 años. Se hubiera casado hacía poco y hubiera pactado con el profeta. Entonces esta mujer contaría con 68 años. ¿Cómo es posible que una mujer de 68 o 70 años diera a luz y tuviera un recién nacido? La falsedad de este relato demuestra, solo con pensar un poco, esto es lo mismo que pasar por la criba, por lo que ha dicho el profeta. No podemos reaccionar ante muchos relatos, con la ciencia, no con la inteligencia, y estos relatos provienen de la ignorancia. No podemos reaccionar ante muchos relatos con la ciencia y no con la inteligencia. El hecho de no calcular y pensar es suficiente para que el hombre acepte y crea todo lo que oye. Decir que se acepte las palabras buenas y se rechacen las malas es diferente del hecho de analizarlas. El hombre debe tener suficiente poder de distinción para entender las palabras, qué palabras son correctas y cuáles no lo son. No podemos, porque somos musulmanes, decir esos son versículos de la Biblia y no los aceptamos porque ellos están adulterados. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo confirmó. Hermanos y hermanas, eso es falta de inteligencia y más aún de prudencia, cuando para demostrar su argumento se atreve a meter al profeta en su ignorancia. Cuando un texto está adulterado significa que debemos analizar las palabras, separar de esta lo correcto de lo incorrecto y debemos activar nuestra mente. Hay un relato que habla del profeta Jesús alayhi salam que indica que no se debe prestar atención al locutor sino a las palabras. No es quien lo ha dicho. Se oyen muchas verdades de gente falsa. No lo debemos apoyar en quien lo ha dicho, sino ya que se oyen muchas verdades de gente falsa. Una de las especificaciones de la inteligencia es contar con el futuro, no hacerte prisionero de la actualidad, pensar en el futuro y observar las consecuencias finales de cada decisión. Hay un famoso relato que dice que una persona acudió ante el profeta y le dijo: aconséjame, un mensajero de Dios. Y le dijo: si yo te doy un consejo, ¿lo seguirás? Respondió: sí. Y volvió a decir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿de verdad que si yo te digo algo lo harías? Asintió de nuevo. Por tercera vez le hizo al profeta la misma pregunta, preparándole para que lo iba a decir. Al final dijo: piensa siempre en las consecuencias de lo que vayas a hacer. La inteligencia y la ciencia deben ir coordinadas entre sí. El profeta dijo: la inteligencia y la ciencia deben ser usadas a la vez. La inteligencia y el pensamiento van juntos con el razonamiento y el análisis. Dice el Sagrado Corán: proponemos estas palabras a los hombres, pero no los comprenden sino los que saben. El pensamiento y la inteligencia son la medicina de valoración del hombre. No debemos hacer las cosas porque nuestros padres lo han hecho así. En todos los libros sagrados se menciona lo siguiente: y así no enviamos ningún monitor ante de ti a una ciudad que no dijeran los ricos. Encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su ejemplo. Los grandes científicos que poseen el espíritu científico, en comparación con los pobres individuos que saben 4 palabras, tienen menos orgullo o no tienen ninguno. La ciencia tiene 3 fases. En la primera fase, el hombre se enorgullece y cree que sabe todas las verdades del mundo. En segunda fase, lugar entiende que ha disminuido y empequeñecido. Y en tercer lugar, se da cuenta que no sabe nada en comparación con lo que debería saber. Por esto, en la enseñanza y la educación hay que obedecer al espíritu. No se debe intentar culturizar tanto, sino crear un sentimiento de búsqueda de la verdad, rechazando las enfermedades que le hacen desviar del verdadero camino. Enfermedades como el fanatismo, inflexibilidad, el orgullo. De esa forma el estudiante crecerá con espíritu científico. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.